Hola, sean bienvenidos a la nueva disertación astronómica de parte del Observatorio Astronómico del ITM. Yo soy Jerónimo Arboleda, educador del observatorio, y Luis Fernando Campo, instrumentador científico del observatorio. Fer, como lo hacemos de rutina, te pregunto, ¿hay alguna noticia la cual esté sonando por oídos de astrónomos y astrónomas, la cual quieras contarnos el día de hoy? Sí, Jero, mira, hace unos días nomás, comienzos del mes de marzo, se publicó una noticia sobre el descubrimiento en masa de 128 lunas en Saturno. 128, Sí. ¿y cuántas tenía En anteriormente? este caso podemos asumir que si actualmente con la suma total ya tiene 274, hace 2 años le habían sumado 64 lunas. O sea que estamos hablando de 82 lunas que tenía en su momento. Y entonces, se estaban primero las 82 Te decía, de hasta hace dos siempre, años tenía 82, le sumaron 64. Y ya su esta rotación. semana en marzo pasado, el 11 de marzo salió la publicación que le sumaron 128 más. Y estas lunas tienen algo peculiar porque no se habían observado antes. Sí, bueno, de hecho es algo muy importante lo que dice Jero, porque si nosotros sabemos, por allá han estado varias sondas, estuvo la sonda Cassini, por ejemplo, hace poquito, que se estrelló contra Saturno, estuvo la sonda Voyager, una de las dos estuvo muy cerca de Saturno, por allá también cerquita, pero no tan cerca, estuvo Galileo, pero aún así uno podría decir, bueno, ¿y por qué no se vieron en esa época si actualmente son ya están confirmadas? Realmente va precisamente en la resolución de los equipos, va en eso, y las técnicas usadas actualmente para Y eso. estas nuevas 128 lunas son observadas desde la Tierra, desde el espacio. Sí, realmente no son visibles para nosotros en tierra. Tanto así que te comento más o menos la historia. Hacia el año 1999 hasta el 2003, Mauna Kea, en un telescopio que hay en consorcio con Canadá, Francia y Estados Unidos obviamente, y Taiwán en su momento, hicieron un sondeo de la zona del cielo y habían detectado alrededor como de 20 lunas, pero se quedaron ahí, simplemente no quedaron como publicadas oficialmente. Ahora, el año 2019 también se quiso repetir este nuevo sondeo, de tal manera que encontraron ya, en este caso, sí esas cantidades de lunas. Ahora, ¿por qué de pronto no se han publicado antes? Porque no estaban con seguridad la detección, no tenían un rastreo muy fijo, digámoslo así. ¿Y qué condiciones tiene que tener para que sí puedan ser consideradas lunas? Bueno, entonces, en primer lugar es que obviamente que orbiten siempre a la misma distancia del planeta, ¿cierto? En este caso, la misma distancia. No necesariamente que sean órbitas circulares, porque eso no son circulares normalmente las órbitas alrededor de un planeta, sino una semielipse, aunque en este caso muy cerradas, casi concéntricas. Pero la idea es esa, que no estén cambiando de posición aleatoriamente, sino que siempre están más o menos en una órbita determinada, ¿cierto? Esa es una de las condiciones. Eh, y la otra es que tampoco sean objetos así como el criterio de los planetas, que se atraviesen con otras lunas. Está bien. ¿Y qué método se utilizó también para observar estos con... ¿Cómo dijiste que se llama el telescopio de equipo? Es un telescopio de 3.6 metros en Mauna Kea, en el volcán inactivo de Hawái, ¿cierto? Es un consorcio de Francia, Canadá y Taiwán, en ¿Y este qué caso. método usaron desde allá para... o qué método Sí. usaron con las observaciones de este equipo? Claro. Sí, por ejemplo, lo que se usaba, ¿por qué te decía que no se publicaron en su momento en el año 1999? Básicamente, 97 realmente, era porque en esa época apenas estaban empezando en auge el tema de las cámaras SD, o sea, los fotosensores que usamos actualmente cotidianamente hasta en las cámaras normales. Esos sensores, digámoslo así, que usaban técnicas especiales para poder hacer el rastreo, porque como lo dijiste, son objetos tan pequeños y tan distantes que para nosotros en la Tierra no van a ser visibles. Nosotros, para el telescopio que tenemos, vamos a seguir viendo las mismas 5 o 6 lunas, depende del diámetro del telescopio, que es la resolución en sí. Entonces, la técnica que me preguntaba es esta: hacen un barrido del cielo y en las fotografías se usan unas tomas, y se toman unas tomas en live, otras en dark, otras flat, y así por el estilo, se suman y se hace un promedio de esa suma para que genere una sola imagen nueva con mayor resolución. De esa manera es que se han detectado. Entonces, ¿cómo hacen el seguimiento? Con la técnica de los asteroides, para detectar asteroides. Usted toma una imagen por decir algo, a las 8 de la noche. Luego tomas otra a las 8:15, a las 8:30 y 8:45. En ese lapso de tiempo, con los 4 momentos, vos ves que hay un desplazamiento.
Entonces, no se confunde con el ruido del fondo, sino que se ven unos punticos moverse. Eso es la manera de determinar las lunas. Eso que me comentas de ruido, que yo sé que algunas imágenes que se usan para estos estudios Sí. no son como las que nosotros vemos Claro. a través de redes, sino que son como más distorsionadas. Sí, de hecho, si nosotros miramos las imágenes originales de estos descubrimientos, vamos a ver un montón de puntos que muchas veces se van a confundir con el ruido del fondo. O sea, el ruido del fondo electrónico, lo que llamamos en fotometría, y es que vos ves un montón de píxeles blancos y negros. Pero en este caso se hace un resaltado porque cuando te decía que se hacen las tomas dark es para restarle defectos a las imágenes. Entonces cuando hay un objeto que es falso, que no está ahí, sino que apareció porque brilló un sensor, una parte del sensor, un CCD, entonces se resta simplemente. De esa manera se eliminan las señales falsas, se llaman realmente señales falsas, y quedan solo las señales verdaderas. Está bien. Y te pregunto también, pues para nosotros son realmente muy nuevas, tienen poco más de un mes Sí. de ser descubiertas, pero sí son tan nuevas estas lunas para el planeta. No, se estima incluso que esas colisiones pueden haber sucedido hace 100 millones de años. O sea, prácticamente en la formación del sistema de Saturno, por ejemplo, y del sistema solar en general. Y, bueno, que ahí me sonó algo raro, como que la colisión. Cuéntame Sí. a qué Bueno, te refieres con por esto. ejemplo, tengamos presente que para que se forme un sistema solar como el nuestro, que haya una estrella y planetas alrededor, se necesita algo que llama la nube planetesimal. La nube planetesimal es que, porque no todas las estrellas, perdón ahí, es que no todas las estrellas se forman de esa manera. Se forma un material que está en una nebulosa y se va creciendo, sino que en este caso, en nuestro sistema particularmente pasó eso. Ahí se forman los planetas. Entonces, cuando están formando los planetas, hay unas zonas de mayor densidad de material, se conglomeran y forman los planetas. Y esos planetas, al ser más grandes, van a atraer otros objetos. Eso le pasó a la Tierra incluso en sus comienzos. La Tierra era una masa, digamos, se estima que era una masa muy sólida, y a partir de esas colisiones que recibió de los objetos del sistema solar exterior, es que llegó el agua, los minerales, por ejemplo. Que de hecho, pues con eso de esas colisiones, sé que hay una animación de parte de la NASA Sí. de la formación de la Luna, que antes era como un planetoide, el cual colisionó. Inclusive si vas a ver acá, también hay una pequeña animaón de cómo se mueven esas lunas, y vamos a ver algunas inclusive se mueven en sentido contrario al sistema por ejemplo, si el planeta gira en sentido oriente-occidente para nosotros, esta luna ya en el sentido inverso, horario o antihorario. Se llaman las retrógradas en este caso. Y te pregunto con estas lunas que, pues que me dices que pueden ser de hasta 100 millones de años de antigüedad, Sí. pero o qué tan reciente puede ser, o Sí, es inclusive... tenemos un lapso muy largo de tiempo. Claro, sí, porque, por ejemplo, como te decía, hay unas sondas que estuvieron hace por allá en los años 70. Por ejemplo, la sonda Voyager, por ejemplo, la más antigua, que hizo ese recorrido y no las detectó, pero eran los sensores. Recordemos que en esa época no existían las cámaras literalmente sí eran unas cámaras de un sistema digital, pero no eran desarrolladas plenamente. La resolución era muy baja. Entonces las cámaras de ahora sí aguantan esto, y los telescopios obviamente, estamos hablando de un telescopio de 3.6 metros, que está en un sitio favorable para condiciones atmosféricas, que puede ver casi todo el tiempo, entonces puede hacer estos seguimientos con mayor precisión. Entonces se dice que también esas colisiones inclusive pueden haber sucedido apenas hablan de 1000 años incluso para acá, que hayan sucedido. O sea, esas nuevas lunas pueden estar muy recientes realmente en Saturno. Pero entonces estas lunas se formaron como tal y fueron atraídas, o... Bueno, se estima también, o al menos se espera, que muchas de esas lunas que hay pueden haber sido asteroides, están orbitando alrededor del sistema, ¿cierto? O pasaban por ahí, y recordemos que Saturno es un objeto muy grande, y obviamente su gravedad puede alterar la órbita y atraerlos, como los cometas. De hecho, tengamos pendientes que Saturno y Júpiter son el escudo del sistema solar interno y nos protegen los cometas y las colisiones. Pero entonces en ese aspecto puede haber sido un asteroide, pero también se sabe que hay muchas colisiones entre lunas. Eso sí se ha podido comprobar, porque en estas últimas observaciones que se hicieron en 2019 se observaron que había un paquete de lunas de 12, un grupo de 12 que iban exactamente en el mismo sentido. Es como si se habían colisionado varias lunas, o mínimo 2 obviamente, y formaban una serie de lunas más pequeñas. O sea, todos esos fragmentos continuaron una trayectoria. Exacto, y eso le llaman ya lunas porque tienen la trayectoria completa. O sea, se formaron un sistema de lunas. Ahora,
porque esas lunas siendo tan pequeñas no son atraídas, porque recordemos que Saturno es un sistema de anillos. Entonces hay tantas zonas de anillos de mayor densidad, unas más grandes que otras. Hay rocas de 10 kilómetros o más, hay otras de 5 kilómetros, están como ordenadas, por eso vemos cuando vemos las imágenes, vemos con una franja de colores de tonalidades más claras y otras más intensas, y realmente se refiere mucho a las densidades del material, o sea, de cómo están formadas y el tamaño de esas lunas. Entonces hay una zona qué pena dijeron, hay una parte que se dice que llama las lunas pastoras. Las lunas pastoras es que hay unas rocas gigantes, unas lunas muy grandes que están dentro de los anillos y mantienen encarriladas las otras. Esto le pasó a estas lunas. Están encasilladas de tal manera que no son atraídas por el sistema interno del planeta. Sino que están siendo perseguidas por esas... Sí, están siendo protegidas como escoltadas. Entonces van siempre en una autopista de tal manera que no se van a desviar de ahí. Pero entonces tú me dices que se están viendo por docenas los fragmentos los grupos, de esas posibles lunas que colisionaron. Pero sé que pues no se habrán descubierto muchas más por el momento, y no quita las posibilidades de que realmente de estos fragmentos no sean solo docenas, sino hasta cientos. Sí, incluso se ha estimado que a partir de ello, pues precisamente a partir de esto, que si en esa época no se descubrieron tantas lunas y apenas este año se descubrieron tantas, 128 de golpe, es simplemente la resolución de los equipos. O sea que seguramente hay cientos de lunas más. Se estima que nada más pueden haber otras 100, mínima 100, que no han sido detectadas en este momento, pero están en el límite. ¿Por qué razón? Estamos hablando de lunas que tienen 5 kilómetros o más. O sea, si son más pequeñas no las detecta el sensor. Entonces ahí es donde está el detalle. Claro, y son 5 kilómetros, pero hay que observarlos desde varios millones de kilómetros. Sí, estamos en la Tierra, y si nosotros hacemos como la conversión del tiempo-luz, en viajar la luz de Saturno a nosotros es 1 hora aproximadamente, tiempo-luz. Y sigue, pues en muchos kilómetros, pues una distancia muy larga para observar objetos. La estamos viendo desde el pasado de 1 hora, pero a la velocidad de la luz, 30.000 kilómetros cada segundo por 1 hora, 60 minutos. Es demasiado tiempo. Sí. Entonces, bueno, algo más que nos quieras contar, que algo de estas lunas. Sí, por ejemplo, como te decía ahora, por ejemplo, por allá en esa época, en los 97 al 2001 aproximadamente, se han reportado pues como 20, pero no se hicieron como oficialmente. El MPC es el ente del Minot Planet Center, es el ente que dice o que categoriza si son lunas o satélites, si son asteroides, digámoslo así. Bueno, ellos no lo han hecho porque no se tenía la certeza, no se hacía el seguimiento y no existía la técnica que hay ahora, que es la suma de imágenes para hacer la resta de objetos reales en el cielo. Y también con esto de las tecnologías de poder mejorar las capacidades, observar más lunas, incluso pues el avance de estas tecnologías podría permitir que muchas de estas nuevas lunas ya dejen de serlo. Sí, es ya que se determinaría como mejor sus órbitas, sus tamaños, pues sí. Igual a lo que pasó creo que fue en la primera disertación que hicimos con Campo Alewa, sí. que se está hablando mucho acá de la segunda luna de la Tierra, pero realmente la tecnología nos permitió ver que no está cumpliendo los requisitos. Sí, era un tránsito temporal, digámoslo así, se dedujo. Pero sí, por ejemplo, mira que por ejemplo Urano, un planeta mucho más distante, Urano se le descubrieron también 2 lunas en esa época, estamos hablando del 97. Entonces, es muy prometedor el sistema actualmente porque es una técnica que inclusive aquí nosotros practicamos con los estudiantes, y es que se hace resta de imágenes del cielo de telescopios que están en ciertos observatorios, y nosotros reportamos si hay un asteroide nuevo o no. Por ejemplo, esas técnicas ya lo está haciendo como ciencia ciudadana todo el mundo, entonces es una manera más fácil todavía de encontrar nuevos objetos. Entonces, si se aplican en planetas como como Saturno, pues obviamente nada raro que encontremos también en Júpiter. Aunque Júpiter no tiene un sistema de anillos tan denso como Saturno, pero nada raro que tengan muchas más lunas de las que actualmente están contabilizadas. Entonces, sí. En resumen, mientras va mejorando la tecnología, aumenta nuestro sistema solar, el número de objetos. Sí, la cantidad. Catalogados. Pero también inclusive está corroborando la teoría de que hace más o menos 100 millones de años era la formación álgida del sistema solar. O sea, eso se está confirmando porque también están determinando hasta la edad que puede haber provenido eso. Pero se han encontrado, como te dije también, sistemas que van en sentido inclusive opuesto, retrógrados al sistema,
del movimiento del planeta que hace que esas lunas sean detectadas como recientes. ¿Cómo lo detectan? Porque normalmente tienen brillos un poco más notorios que los materiales más antiguos, que se van oxidando un poco más. Pero no digamos que en el espacio hay un aire obviamente que oxide pues, el material, sino que obviamente al estar expuestas esas caras, digámoslo así, la radiación cósmica o los rayos del sol, por ejemplo, también van opacando un poco esos materiales. Está bien. Es una manera pues como de determinar todo eso. Pero sí, realmente la noticia importante ahí es que se han descubierto una cantidad de lunas que no se sospechaban incluso hasta hace poco. Y aparte de eso, están corroborando que el sistema solar en general sí tiene más o menos la edad determinada que se estimaba hace muchísimos años. O sea, estas lunas también nos ayudan como pistas Sí. de la evolución del sistema Sí, solar. inclusive cuando nosotros tratamos de hacer observaciones de cometas, exactamente lo mismo. ¿Por qué los cometas? Porque los cometas no han interactuado con nada. Entonces, al cometa no interactuar con nada, entonces está conservando todas las condiciones o los materiales, las pruebas iniciales de donde provino. Entonces, eso nos da mucho que decir de qué material era inicialmente la masa que formó el sistema, porque los planetas pertenecen obviamente al sistema solar. Pues los que están aquí detectados. Recordemos que hay cometas que vienen de muy afuera, de la nube de Oort, por ejemplo, y no son detectables sino hasta ahora. Fer, me parece que ya podemos ir dejando así la observación de hoy. Me parece que estuvo muy interesante todos los temas que tocamos el día de hoy. Sí, está muy bien porque nos está diciendo esta noticia, por ejemplo, que prácticamente van a ser inviables ya ponerle la luna a los libros, porque se van a descubrir seguramente nuevas, sobre todo en los planetas externos. Claro. ¿Cierto? Pero bueno, dejemos así por el día de hoy. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de esta disertación astronómica. Esperamos que hayan aprendido bastante. Recuerden que siempre pueden venir al Observatorio Astronómico del ITM a preguntar. Los esperamos.